Muchas gracias, José Luis, muy amable en tu presentación y muy eficaz. Esto de que hablen de uno en su presencia y tal es una cosa que, ya sabéis, siempre es incómodo, porque nos han enseñado eso de que uno no debe hablar de sí mismo y tal. Aunque hay una tradición que es la de los poetas, que justo va en sentido contrario. Los poetas siempre hablan de sí mismos. Entonces, cuando los demás hablan de ti, lo único que sucede es un extrañamiento, que es en el sentido de que no te reconoces en eso que ellos hablan, o que naturalmente te parece bien, ¿no? En todo caso, es injusto esto que dices de que tú no conoces y tal, como has demostrado que sí, lo conoces muy bien, y que además esa historia de la justicia o la injusticia, que es un tema que en el mundo de la cultura, pues la verdad es que se estudia poco, porque si la justicia profesional no estamos casi nunca de acuerdo con ella, o pensamos que siempre tiende a favorecer a unos y perjudicar a otros, pues en el mundo de la cultura con más razón, ¿no? Yo voy a hablar de eso ahora, y antes adelanto un juicio. Quiero decir, la poesía experimental no ha sido tratada injustamente, desde mi punto de vista, ni es desconsiderada o poco comprendida. Lo que sucede es que, en tanto que desde el primer momento, de una forma consciente, se ha dirigido al mundo de la comunicación de masas y ha querido ser de su tiempo, de su momento, naturalmente, si a través de los periódicos o a través de las revistas de determinado tipo, de la televisión, de la radio, se llega a mucha gente, pero lógicamente, que ya lo dijo para eso, naturalmente, se hablaba mucho de ese tema en los años 60, no hay comunicación entre el mundo de la cultura oficial, o sea, el mundo de los cultos, lo que llaman en Alemania la inteligencia, y el mundo de la comunicación de masas. Esta es la cuestión. Por lo tanto, en ese mundo es lógico que no se le dé un reconocimiento, porque naturalmente la universidad, las revistas oficiales, los gobiernos, los diputados de cultura de los ayuntamientos y tal, igual, lo que quieren es prestigio. Y justo lo que no da prestigio, la poesía experimental no solo no da prestigio, sino que está radicalmente contra el prestigio. Es decir, el prestigio me parece una de las lacras del pasado que hay que acabar con ellas. Que es decir, aquí no hay prestigio, ni hay diferencias de categorías, de valores y tal, ¿no? Hay simplemente seres humanos. Bien. Respecto a lo que decías del título, bueno, sí, es un título efectivamente un poco paradójico, porque en una conferencia decir que no tienes nada que decir, pero bueno, es que ya el siglo XX es el siglo de la paradoja en ese sentido, un siglo muy humaniano. Y es que en el año 58 un artista norteamericano, que en realidad lo que quería ser músico y había estudiado músico, aunque también intentó ser arquitecto, en fin, llamado John Cage, escribió una conferencia que incluye la siguiente frase: no tengo nada que decir y lo estoy diciendo. Eso es poesía. Y este es el tema de la conferencia. El tema de la conferencia es simplemente que a través de la escritura el siglo XX ha transformado todo: la sociedad, la ciencia, la economía, las relaciones personales, todo eso, no a través del habla. ¿Por qué? Porque el habla, lo oral, la oralidad, es lo propio de la sociedad tradicional, y la escritura es lo propio de la modernidad, que en este caso, en la situación actual del siglo XX, lo que ha dado lugar al siglo XX es a la sociedad posmoderna, que es una conjunción o un compromiso, no sería muy difícil saber en realidad lo que es, entre la modernidad, que viene de la Ilustración, que es la racionalidad, la ciencia, etcétera, etcétera, y la sociedad tradicional, que es todo lo contrario: lo irracional, lo conocido, la tradición, la familia, etcétera, etcétera. Y esa conjunción ha dado lugar a la posmodernidad. La posmodernidad es efectivamente que la gente se monta en coche para hacer 100 metros. Es un comportamiento insensato desde el punto de vista de la modernidad, porque los coches valen algo, es para correr. Pero claro, en esta sociedad en que hay tantos coches, la posmodernidad nos dice que al final te peten a la cárcel si corres. Quiere decir, va contra la lógica de la propia Ilustración, lo que llaman los alemanes de Ilustración, hacer las cosas que de sí puede hacer la sociedad moderna.
En compensación por eso aparece la posmodernidad. La posmodernidad es afectada en todos los niveles sociales. Es decir, aquí ya no hay ideologías, porque no puede haberlas. Naturalmente que la sociedad, la gente con un nivel social más conservador, hay algunas cosas de la posmodernidad que las pone en cuestión, pero en realidad sigue siendo posmoderna. Es decir, porque hay cosas que no hay forma de detenerlas. Por muy conservador que sea un padre, su hija se pone la minifalda o su hija se va de fin de semana y eso no hay padre que lo pare. No hay forma de pararlo. Luego la hija, para contentar al padre, finalmente terminará casándose. Naturalmente no virgen, pero se casará y el padre lo aceptará. Eso yo lo sé. Por ejemplo, mi madre, que es una mujer que apenas aprendió a leer y a escribir porque a los 8 años la quitaron de la escuela porque se había muerto una hermana suya y tenía que ayudar a su madre, que en este momento tiene 93 años. Cuando hablamos de estos temas me dice, claro, si a mí me hubieran dicho cuando yo era joven que yo iba a permitir que un hijo o una hija mía vinieran con un hombre o con una mujer a dormir a mi casa sin estar casados, le he dicho que no, que antes me tendrían que matar, pasarían sobre mi cadáver. Esa es la sociedad tradicional y ahora la sociedad posmoderna es esta. Todo eso implica muchas más cosas de las que creemos. Quiero decir, toda esta historia del siglo XX solo se puede entender desde estos dos postulados que hemos hablado. La existencia de las personas de mentalidad oral, las personas de mentalidad posmoderna que tienen un componente oral y otro abstracto, y las personas abstractas que serían los científicos, los intelectuales de cierto nivel y tal, personas que ya todo lo ven a través de la escritura. Esto ya ha llegado incluso lógicamente a la televisión. Supongo que todos conocéis un programa tan divertido como Big Bang, un programa norteamericano, en el cual se presentan personalidades de este tipo. Está por un lado una chica que es totalmente oral, que prácticamente no sabe leer y escribir, que es de la América Interior, que eso sí, es muy guapa. Están unos profesores universitarios de nivel posmoderno que tienen el suficiente nivel de conocimientos técnicos, científicos y tal como aceptarlo, y hay uno de ellos que es totalmente abstracto y que entonces no entiende nada de las relaciones. Todo lo que no sea abstracción no lo entiende, o sea, es decir, las experiencias inmediatas, los contactos, los sentimientos, etcétera, eso no lo entiende. Y entonces, claro, esa continua mezcla, porque además viene que hay uno de los profesores, viene de la India de Asia, lógicamente tiene unos componentes también, digamos, de una posmodernidad peculiar y tal, distinta a la norteamericana. Bueno, pues esos tres tipos nos encontramos a todos los niveles. Y esos tres tipos definen cómo es un país, es decir, cómo es de rico, qué importancia tiene en el mundo, qué nivel de producción industrial tiene, etcétera, etcétera. Porque, claro, un país como España, que en este momento oficialmente tiene 46 millones de habitantes, donde hay 20 millones de personas que dicen que nunca han leído un libro y nunca piensan leerlo, 20 millones, que después hay otros cuantos que dicen que sí, que leen alguna vez algún libro y tal, etcétera y tal, nos hacen calcular que por lo menos 25 millones de personas son en realidad orales, porque son o bien ágrafos, que es decir, nunca leen ni escriben, o bien son analfabetos funcionales, que saben leer, pero no a ciertos niveles. Eso lo contemplamos cuando vamos en Madrid, especialmente, supongo que en todos los sitios donde hay máquinas, a aparcar el coche, y ahora que hay que poner la matrícula, hay que poner no sé qué, un montón de ítems que hay que comunicar, pues ves a gente absolutamente apabullada allí mirando la máquina, tocando las teclas que no funcionan, y finalmente tienes que decir, ¿quiere usted que yo se lo haga? Y entonces, bueno, si la gente es mayor, te dice, si me hace usted el favor de hacérmelo, es que no veo bien. No es cierto, es que no, lo que no entiende bien, que es lógico. Esos 25 millones de personas se compensan con aproximadamente 12, 14 millones de personas de posmodernos. Los posmodernos es un invento absolutamente genial, porque nunca había existido en la historia de la humanidad gente con la mentalidad de los posmodernos, que somos casi todos los que estamos aquí, seguramente. O sea, los que sean, por su nivel intelectual, han llegado ya a la abstracción pura. Pero que es poco práctico llegar a la abstracción pura, como ahora veremos, y es incluso una cosa muy peligrosa, como han demostrado que el país más abstracto del mundo, que es Alemania, haya producido 2 guerras mundiales y esté produciendo una 3ª guerra mundial de tipo económico en este momento. O sea, cuidado con los abstractos, son muy peligrosos.
Bien, pero como digo, la abstracción es un mundo muy peculiar, es un mundo curiosísimo, donde ninguna de las normas de la modernidad, ninguna de la lógica, de la razón, se aplican tal como se aplicaban, sino se aplican a efectos de inventario, ya veremos. Esa es la posmodernidad. Esta es la posmodernidad, estos somos los posmodernos, que nos parece que aplicamos cosas de la tradición, pero resulta que no hay tal tradición, la tradición la hemos reinventado. Que aplicamos cosas de la religión de nuestros padres, tampoco la hemos reinventado, porque una de las claves del cambio que se ha producido en el siglo XX es la desaparición de lo sagrado, que viene de que, lógicamente, desde la Ilustración, desde los enciclopedistas en adelante, se vio que la religión era el ancla que mantenía a flote a la sociedad tradicional. Y entonces, naturalmente, todo el que estaba interesado en que esa sociedad cambiara fue contra la religión. Y ahí está toda la historia del siglo XVIII en adelante, las propias guerras napoleónicas son en realidad guerras de religión, de Francia contra Inglaterra, que es una sociedad tradicional que afecta de la modernidad solo determinados elementos, no otros, que eso es lo típico de la posmodernidad. Es decir, el posmoderno es aquel que afecta la tecnología, afecta los nuevos medios, los nuevos comportamientos, siempre que no afecten a los aspectos claves fundamentales de la sociedad tradicional. Por ejemplo, la familia monárquica en España, evidentemente, es una familia tradicional, no podía ser de otra forma, representan la tradición de una forma simbólica muy potente. Ahora bien, han aceptado que el hijo heredero, hoy rey, se case con la chica del telediario porque tenía que aceptar la posmodernidad. Eso es la posmodernidad, que la chica del telediario se acueste y se case con el príncipe. Esa es la gran cuestión. ¿Cómo se come eso? Desde el punto de vista de la modernidad, de la abstracción y tal, o sea, es que dan ganas de vomitar, claro, de salir corriendo, irte a otro país, etcétera y tal, ¿no? Pero, insisto, cuidado, que otro país es Alemania, y allí la posmodernidad es de menor nivel porque hay mucha abstracción. Es una sociedad que, como desde el punto de vista de nación apareció en el siglo XIX, siempre tuvo un componente de identidad por encima de todo lo demás. Por eso ya sabéis, su himno empieza diciendo nada menos que Alemania sobre todos. Aquí hay que sacrificarse. El nacionalismo, que es una cosa terriblemente posmoderna, que no se puede entender sin la posmodernidad, pues en Alemania era un nacionalismo de Estado. Y entonces, como era una gente muy eficaz, es una gente que en muy pocos años se echaron delante a Alemania, a Francia, a todo, y se convirtieron en tal, llegaron un momento que dijeron ya en la Primera Guerra Mundial: a ver, somos los más listos, somos los que tenemos las mejores armas, los mejores soldados, la mejor economía, los mejores barcos. ¿Por qué no nos hacemos los dueños del mundo? Eso es el pensamiento abstracto. Y dijeron, vale, pues hagámoslo. Cometieron un error, y es que no contaron con los norteamericanos, que es la sociedad más posmoderna que ha existido nunca. Los americanos son en realidad los que inventan la posmodernidad, que es la sociedad de masas. La sociedad de masas es una cosa de unas dimensiones espectaculares en Estados Unidos, allí, porque es la unión del liberalismo con la tecnología. Eso da por resultado que efectivamente allí pues todo el mundo empezará a tener coches ya al principio del siglo, que las fábricas hoy se hacen aquí y no funcionan, mañana las arrumban y se van a otro sitio, etcétera, etcétera, porque como no hay tradición, no hay fórmulas de prestigio y de tradición, y todo se hace con dinero y se hace sobre la marcha. Naturalmente aquí yo hace mucha gracia cuando leo algunas veces en los periódicos poner de ejemplo a la derecha a la democracia norteamericana como ejemplo de nada, ¿no? No existe la democracia tal como la entendemos en Europa, en Norteamérica. Allí todo, y para votar te tienes que suscribir y tal, y ponerte en una lista, cumplir unas condiciones, pero es que además, llegado el caso, el señor de la derecha que quiere ser votado y tal y que igual, utiliza la violencia si hace falta, o el engaño, lo que haga falta, y sobre todo utiliza el dinero. A ver, Kennedy llegó a ser presidente porque su padre tenía mucho dinero, es decir, si no, no lo hubiera sido. Y así sucesivamente, la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos han tenido que poner cientos, miles de millones de dólares para ser presidentes. Y si no los tienes, el único caso parecido será Obama, que lo consiguió a base de que la gente le diera dinero y tal,
Pero fue un momento en que la derecha norteamericana estaba muy peleada y había perdido el norte y tal. Ahora miren cómo han vuelto a ganar las elecciones. Pero quiero decirte que Alemania se equivocó en eso. Pero la equivocación fue tan ilógica que no la entendieron y tuvieron que hacer una Segunda Guerra Mundial. Dijeron, ¿cómo puede ser que nosotros hayamos perdido la Primera Guerra Mundial? Es que nos han traicionado, alguien nos ha engañado de dentro y son los judíos. Bueno, pues una justificación de otra. Una cosa muy de los posmodernos también, como ahora veremos, lo de engañarse con las historias. Hacen una Segunda Guerra Mundial y la vuelven a perder. Y dice, bueno, entonces habrá que hacer una democracia. Y la hacen, pero de esa forma. Quiero decir, la democracia en Alemania también es de esa forma. Cuando llegó un momento que los Baader-Meinhof les pusieron en cuestión, pues se los cargaron en la cárcel. Y nadie protestó. Nadie protestó porque es una sociedad muy organizada y muy abstracta, donde el Estado tiene razón. Punto. Te dicen desde niño, el Estado tiene razón. Tú eres un niño que tienes que obedecer. Y obedeces. Todo esto tiene que ver, y digo, porque la cultura, que es, por decir así, el elemento atómico, el elemento básico de toda sociedad, es lo que hace que una sociedad exista y se perpetúe y continúe, que es lo que en las sociedades antiguas, tradicionales, se llamaba la tradición, es decir, aquí lo que conocemos y tal. En las sociedades posmodernas todo esto depende de eso. Es decir, a ver, ¿qué tipo de pintura puede haber en una sociedad donde hay una mayoría de la población que es oral y que no solo no entiende la pintura, es que no le interesa la pintura ni necesita la pintura para nada? Ya tienen actividades de tipo visual en las iglesias barrocas, que es uno de los grandes avances de la humanidad. Fue a partir del Concilio de Trento, cuando se dieron cuenta que para competir con los protestantes tenían que hacer algo los católicos, se inventaron las iglesias barrocas. La pintura barroca, la escultura barroca, Bernini, toda la gran pintura española del siglo XVII, y las iglesias se convirtieron, y la propia religión se convirtió en un espectáculo. Eso unido naturalmente a lo que era el espectáculo propio, y sigue siendo propio de los orales, que es el teatro. Hay un dato que demuestra que esto que yo estoy diciendo va a misa, y es que, si os fijáis un poco, cuando en los años 80 empezó a haber dinero en los pueblos, empezaron a contar con millones y tal, aparte de poner en marcha la corrupción, lógicamente, que es una cosa lógica en la sociedad oral. En la sociedad oral la corrupción no es lo suyo. Que a ver, que si yo tengo un amigo que es constructor, me pongo de acuerdo con él para revalorizarle unos tierras que ha comprado y claro, luego él me da un piso o me da dinero. A ver, esto es la sociedad tradicional. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Entiendes? Bueno, bien, cuando esto empezó a suceder, los ayuntamientos, una de las primeras cosas que hicieron todos los ayuntamientos, y lo sé porque tengo varios amigos arquitectos que ganaron mucho dinero con ello, es construir en todos los sitios un teatro, o por lo menos una cosa que sirviera para hacer teatro, porque es lo que a ellos les gusta. La sociedad tradicional, el teatro es el no da más, el no da más. Bueno, y en la sociedad posmoderna, como el teatro es más difícil porque es caro, hay que trasladarse, etcétera, y todo eso ya no cuenta, naturalmente la televisión, determinado tipo de televisión teatral, donde la gente se pelea, etcétera, y hay conflicto, eso es lo que naturalmente le gusta. Por lo tanto, no nos engañemos, quiero decir, a ver, la pintura nunca había sido en la sociedad tradicional una cosa importante, salvo la pintura religiosa. Lo otro era, no nos engañemos, el Prado, ya sabéis que era la colección privada de los reyes austriacos y después de Felipe V, Carlos III y tal, hasta el siglo XIX, que dijeron, bueno, como el rey no tenía dinero, Fernando VII para mantenerlo y tal, decidió dárselo al Estado, cedérselo y tal, para que, bueno, se lo mantuvieran, porque no le interesaba, la cultura de luego no le interesaba nada. Bien, la pintura no le interesaba, la poesía, que era una manifestación auténticamente oral, la más oral de las manifestaciones, la poesía está hecha en versos, tiene ritmo y tiene rima, porque se dice. No nos engañemos, se empezó a escribir en el siglo XIX, incluso en el siglo XVII, en el siglo XVIII había manuscritos, la gente se pasaba poemas de Góngora, de Lope, pero ya sabemos que incluso Garcilaso, el gran poeta, le llaman el príncipe de las letras castellanas, hasta que él no se murió no se publicaron sus poemas, porque no era necesario. La gente que le interesaba la poesía se la sabía de memoria, y entonces cuando se reunían y tal, pues alguien recitaba, y esto ha sido así hasta el siglo XX.
No, la imprenta y la poesía no se han necesitado nunca. Es más, ¿qué ha pasado en el siglo XX? Cuando finalmente la gente ha querido, esto que decía la posmodernidad, mantener la tradición de decir, no, es la poesía de todos los tiempos, vamos a seguir haciendo poesía, como lo que nosotros del mundo de la experimentación llamamos la poesía discursiva. Está basada en el discurso, en las frases completas, en un sistema monológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dijeron, vale, vamos a empezar. De todas formas, claro, se vieron afectados por los cambios y empezaron a aparecer lo que se llamó el verso libre. El verso libre no es tal verso. El verso libre. El verso libre no es como decir la velocidad parada o el avión que no vuela. No, es un contrasentido, no puede ser afectado. ¿Por qué? Porque si es verso, tiene que estar medido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es un poema atribuido a Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, las noches pasas del invierno oscuras? Si os dais cuenta, todos los versos están organizados de una forma que funcionen desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista de la rima, pero también desde el punto de vista del hiperbatón, de en qué situación se coloca una palabra frente a otra, frente al habla. Es lo más lejano que puede haber el habla, la poesía. Entonces, cuando llega el siglo XX, y por un lado, por razones de tipo político, se dice, hay que hablar, como citabas antes a Gabriel Celaya, que dice que hay que hablar, que él tiene un libro, Gabriel Celaya tiene un libro, que el hombre tenía unos cataplines, que se llama Tranquilamente hablando. Dice, pues mire, no, esto no es poesía, esto es otra cosa. Pero insisto, ¿por qué empiezan a hacer el verso libre? Porque dicen, bueno, tenemos que responder, esta es una nueva situación. No se dan cuenta de que la sociedad oral está acabada y que ellos ya pertenecen a una sociedad de la escritura y que debían actuar en consecuencia, pero como quieren mantener la tradición, dicen, vale, pues vamos a seguir haciendo verso. Y entonces, ¿qué hacen? Imitan en la página el recorrido del verso, es decir, son frases cortas que están en un espacio visual. De tal forma que yo, cuando les quiero naturalmente picar a los poetas tradicionales, que muchos de ellos naturalmente son amigos míos, les digo, pero si es que al final vosotros hacéis poesía visual, porque cuando se abre vuestro libro se ve que son versos porque están colocados como versos, no porque sean realmente versos. Es decir, cuenta lo que se ve, no solo lo que se dice. Esto es lo que ha sucedido a todos los niveles, a nivel de la ciencia, a nivel de la literatura, de la pintura. Por ejemplo, en el caso de la pintura. La pintura es muy importante en el siglo XX porque es, por decir así, el sitio donde más se ven estas crisis que estoy hablando de los pasos de una sociedad a otra. Por eso aparece naturalmente primero el cubismo, que es un intento de hacer una pintura científica, porque la clave de todo al final, naturalmente, es la ciencia, que es lo que la sociedad modernista, la sociedad moderna, el intento de ilustración nos da al siglo XX, el nivel científico, el nivel tecnológico. Intentan hacer esa pintura, pero claro, inmediatamente vienen otros que dicen, no, bueno, esto es científico, pero no es suficientemente abstracto, vamos a hacer una pintura más abstracta. Y entonces aparecen los rusos, aparecen naturalmente los holandeses, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que en realidad son gente que ellos no tienen aún una mentalidad oral, abstracta. Ellos serían en el mejor de los casos posmodernos, gente que ya han detectado que está pasando algo y que solo algunos, como Van Desburg, el poeta, arquitecto y pintor, detectan. Por eso en uno de sus manifiestos él dice, hay que llevar la conciencia de la abstracción al arte. ¿Esto qué significa? Sobre todo, que está escapando, todas las manifestaciones artísticas están pasando de su campo tradicional de desarrollo, que es el de los sentimientos. La poesía tradicional, la pintura, el teatro, etcétera, apelaban a lo sentimental. Pero claro, resulta que los seres humanos tenemos tres niveles cerebrales. El nivel primario, que es el nivel de los reptiles, reptiliano, donde está el sexo, la agresividad, etcétera, etcétera. El nivel emotivo, nivel sentimental, que está en medio, que es el que nos permite la empatía, ponernos en lugar del otro y tal, en fin, y ya nos permite un nivel cultural relativamente importante. Y el nivel abstracto, que nos permite
entender y manejar cuestiones como la relación espacio-tiempo de la relatividad, las matemáticas, manejar las máquinas de una forma eficiente y rápida, en definitiva, pensar de otra forma. ¿Y qué sucede? Es que en el siglo XX lo que ha sucedido, una cosa que se había negado que fuera posible en el pasado, por ejemplo, un hombre como Engels, el compañero de Marx, de Carlos Marx, a finales del siglo XIX escribió un ensayo hablando por qué razón era necesario el marxismo, etcétera, y en la introducción dice: bien, es evidente que desde que en sus comienzos los grupos humanos y prehumanos estaban evolucionando, sus propios cerebros cambiaban, evolucionaban, y con eso conseguían avances. Quiero decir, según la historia de cómo la mano transformó el cerebro, quiero decir, la manualidad, al trabajar con ella, permite que el cerebro aumente de tamaño, etcétera, etcétera, y se vaya transformando. Dice, pero ya en los últimos siglos, esto se ha detenido. Es decir, la evolución fisiológica, la evolución biológica del hombre se ha detenido, y ahora se produce una evolución de tipo social, de tipo cultural. Es decir, es la sociedad la que cambia al hombre, es la sociedad la que le hace ver las cosas de una forma distinta, no la biología. Queridos, resulta que no. Ya en los años 80 empezó a haber estudios que decían que no era cierto, que nosotros cuando teníamos 20 años teníamos un cerebro, cuando teníamos 40 teníamos otro, cuando teníamos 60 teníamos otro, y que ese cerebro dependía de qué cosas hacíamos. Ya a finales del siglo y comienzos de ha habido los estudios más eficaces, más directos sobre ese tema. Unos estudios hechos en Inglaterra con emigrantes del lejano oriente, de distintos países, que cuando llegan a Inglaterra son analfabetos y son alfabetizados y preparados para hacer de taxistas en Londres. Entonces, en el momento de llegar, se les hacen unos estudios cerebrales, se les estudia el precórtex frontal, y se le va estudiando se le va analizando según siguen estudiando. Primero aprenden a leer y a escribir, después aprenden a conocer los mapas de la ciudad, la conducción, etc. Y al final, cuando ha pasado aproximadamente 2 años, su precórtex ha cambiado, ha aparecido una masa gris que antes no existía. Y los que tienen más masa gris manejan mejor el conducir su coche por la ciudad, llevar a la gente eficazmente de un sitio a otro y tener en la cabeza todo el plano, que los que no. Es más, a los que no les ha crecido eso, hay que desecharles como taxistas. Este es un dato definitivo de lo que ha pasado en el siglo XX. Es que nos creemos que todos los que vivimos ahora mismo en la Tierra, los 6.000, 7.000 millones de habitantes que somos, tenemos el mismo cerebro, y por eso la ley dice, bueno, hay que tratar a todos igual, la responsabilidad, bueno, luego toma en cuenta de si una persona es más inculta, tiene menos posibilidad de cumplir las leyes o de comprenderlas y tal, pero en definitiva dice, bueno, pero aquí todo el mundo tiene el sentido del bien y del mal, eso que citaba antes. A ver, una persona oral, ¿le parece inconcebible que metan a la cárcel a alguien por haber hecho negocios con otro, que han ganado todo dinero todos y que el pueblo cuenta con un montón de casas que antes no tenía, ha dado trabajo, etcétera? No puede entrar en su cerebro esa idea, porque no tiene la idea abstracta de la justicia, de la legalidad, del control del Estado sobre los individuos, etcétera. O sea, eso le parece inadmisible, le parece que habría que destruirlo si pudiera. Estaría dispuesto a hacerlo, y de hecho, ¿qué sucedió en España durante la Guerra Civil? Que la parte más reaccionaria y más inculta de la población, es decir, las clases dirigentes, cogieron a los campesinos, les dieron fusiles y atacaron a la gente de las ciudades, que eran más avanzados y más cultos. Y naturalmente los otros entraban y lo destruían todo. Es decir, no tenían ninguna contención, y además eran muy eficaces. Eso es parte de la historia de la cultura de la humanidad, es eso. Un grupo humano consigue desarrollar una cultura, llegar a llevar adelante unos resultados, avanzar científicamente, etcétera, etcétera, y entonces viene un grupo también humano, cercano y tal, que es absolutamente inculto, pero muy bestia, y los destruye. Esa es la historia de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Pero también la historia de Grecia. No sé si alguno de vosotros ha leído un artículo de un italiano muy divertido, se llama Fancinelli, me parece, que se titula «Seríamos inmortales si Atenas no hubiera perdido la guerra del Peloponeso». Y el tío lo demuestra. ¿Qué pasó con la guerra del Peloponeso? Que ganó Esparta, que era la sociedad más tradicional, militarista y tal, y destruyó lo que era una nueva forma de cultura,
que era la cultura del comercio, la cultura del intercambio, la cultura de la escritura. Todos sabían leer y escribir porque era fundamental para hacer comercio, para ir con sus barcos de un sitio a otro vendiendo y comprando cosas. Fue destruida por un grupo que todo lo basaba en comer muy poco, estar todo el día haciendo burradas, ejercicio y tal, no casarse a los 40 años, etcétera, etcétera. Esto era Esparta, frente a Atenas. Entonces, claro, dice, a ver, si en el siglo XIX se da lugar a una situación parecida a la de Esparta, donde empieza a funcionar el comercio, donde a pesar de las guerras las sociedades empiezan a avanzar, empiezan a descubrir cosas, aparecen los científicos, la escritura, empieza la población a saber todo el mundo leer y escribir, etcétera. Bueno, salvo los países de segundo nivel como España, Portugal, etcétera, donde eso no se produce hasta los años 60 del siglo XX. ¿Cómo? Claro, si en ese tiempo hemos avanzado lo que hemos avanzado, si se hacen trasplantes ya prácticamente de todo menos de cerebro, si hemos mandado hombres a la luna en menos de un siglo de transformación científica, económica y social, si eso hubiera empezado hace 2500 años, ¿dónde estaríamos? Pensarlo, ¿dónde estaríamos? Claro, eso naturalmente ya no lo habían avisado algunos científicos o algunos filósofos, afortunadamente, aunque en fin, desgraciadamente en el siglo XX los filósofos no se les puede poner como ejemplo de que se hayan enterado de todo, pero bueno, un hombre como Popper ya escribió en el año 42, creo que fue, mientras que estaba en Nueva Zelanda, donde había salido huyendo para que no lo masacraran los nazis, escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, donde ya cuenta esta historia que decimos y pone como el gran ejemplo del representante de la sociedad tradicional, de la sociedad obstructiva, de la sociedad que no permite que exista el intercambio y la libertad, a un señor llamado Platón, que es el paradigma de la filosofía de Occidente. Es decir, durante 2500 años hemos puesto la cultura en manos de los enemigos de la cultura. Tiene narices la cosa. El siglo XX, insisto, da igual cómo lo estudiemos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las guerras, por qué han sido las guerras, qué ha pasado, desde el punto de vista de la cultura, de la pintura, da igual. Solo se puede entender desde estos postulados que os estoy planteando. Y desgraciadamente no es como se hace. Se hace aisladamente, se dice esto, bueno, la pintura es esto. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, decía José Luis, que en fin, que yo empecé en los 60, efectivamente, ¿no? Y estos días pasados me hacían una pregunta sobre si lo que yo había hecho en los 60 tenía que ver con lo que hacían los situacionistas en París o no y tal. Y yo decía, mira, es que en los 60, cuando yo empecé, aún no había taxonomistas, ni periodistas, ni profesores que vinieran a decirnos cómo se llamaba lo que estábamos haciendo. Nosotros lo hacíamos. Hacemos además lo que queríamos. Es decir, ni siquiera nos llamamos a nosotros mismos poetas visuales, ni siquiera poetas experimentales. Eso es un término que se empieza a utilizar después como una forma de defendernos de determinados ataques, sino que lo hacíamos. ¿Y qué pasa? Que había utopías que estaban en el aire, que toda persona que estuviera en esos ambientes estaba. Por ejemplo, la utopía del tema del autor del arte. La utopía que había es que no, que o bien todos somos artistas, y salvo algunos que no quieren ser artistas porque claro les jode o les parece ofensivo, y entonces si hacen algo relacionado con el arte lo que utilizan es el sistema de la imitación, imitan lo que ya han hecho otros, y eso en el siglo XX es una de las peores cosas. Una de las utopías del siglo XX es la originalidad. Todos somos aquí súper originales, hasta los modistas, que se copian unos años a unos a otros. Ahora uno hace un modelo y tal que hizo el otro hace 5 años y tal, pero esto es muy original, etcétera, etcétera. No se puede, por lo tanto, tener en cuenta eso. Es decir, el tema de las influencias que tanto les gusta a los profesores, que se estudia tanto, ese fulanito, mire usted, yo qué sé, en qué momento. Yo, por ejemplo, que una de las líneas de trabajo que tengo es tachar cosas, pues rápidamente la gente que me quiere dar, digamos, en los dientes, me dicen, cuidado, ya lo hicieron los dadaístas. ¿Y? No, y además, bueno, cuidado, en Estados Unidos había un tío que se llama Michael Joseph Phillips, que hizo un libro tachado en los 60. ¿Sí? Pero también hubo uno en Holanda, muy conocido, y tal, otro en Italia. Sí, claro, es que la tachadura es, digamos, una utopía lógica del 60. Por decir así, es lo más representativo del 68.
decir no. Yo, el grupo que hicimos, un grupo de gente, yo le llamamos naturalmente el grupo no, el no grupo, que ahora, curiosamente, claro, con los años, cuando empezó lo de la Puerta del Sol, el 15M y tal y que cual, claro, yo me admiraba cuando veía las fotos en los periódicos, en la televisión, todo lleno de gente con pancartas que decían no. Decía, mira, nos están reivindicando por fin. Realmente, sí, realmente, oye, nosotros teníamos razón diciendo no. ¿Por qué decíamos no? Porque nosotros reivindicábamos lo negativo como una parte de lo positivo. Quiere decir, a ver, es que usted es nihilista, o que usted es negativo y tal. Claro, hombre, a ver, ¿cómo que no soy negativo? O sea, a ver, cuando llega el momento, todas las sociedades más positivas del mundo sacan sus aviones, sus bombas y bombardean negativamente a los alemanes para impedir que ellos nos bombardeen a nosotros o nos controlen. Claro, ¿qué es esto de que la negatividad es mala? ¿Será en qué momento y de qué forma? Y eso será siempre la historia de siempre, lo que le dijo Khrushchev a los americanos, cuando le dijeron, bueno, es que vosotros sois unos agresivos, los comunistas. Y no, no somos agresivos, o sí, ¿no? Pero depende, que esto no se sabe. A ver, si yo tengo una pistola y soy un capitalista y con esto amenazo a un trabajador, soy un tipo muy negativo. Ahora bien, si es el trabajador el que amenaza al capitalista, pues es un tipo muy positivo. La pistola, que ya lo dijo naturalmente Hegel, que es el heredero más directo y más potente de Platón, y que es el que sigue dominando la filosofía incluso hasta hoy día, pues dijo que claro, que son parte de un proceso, que la cantidad se convierte en cualidad y al revés. Cuidado, dice, aquí no hay cosas paradas, cosas detenidas para que nosotros las podamos interpretar. Por esa razón, naturalmente, ha tardado tanto tiempo en poderse interpretar el cerebro, porque esto lo decían, claro, los científicos cuando decían, a ver, ¿qué sabemos del cerebro? Decían, pues es que para saber el cerebro pues hay que matar a la gente y sacarles el cerebro y estudiarlo. Hasta que nos han podido empezar a establecer sistemas de reconocimiento del cerebro en vida, no in vitro, no han aparecido este tipo de historias que os contaba. Entonces, cuidado con todo esto, porque es que no hay forma de entender las cosas si no lo tenemos en cuenta. Hombre, hay que aceptar, y es lógico, y esto no es criticable, bueno, no es criticable, es decir, son hechos, es que la mayor parte de las sociedades en el siglo XX, de los grupos humanos, han luchado con uñas y dientes contra los cambios, contra la transformación, contra la llegada, contra la novedad, etc. En algunos casos de una forma tan bestia como aquí en España, que hicieron una guerra civil para retrotraernos culturalmente al siglo XVIII. Los primeros planes de estudio que hicieron después de la guerra civil los ministros de Franco incluían estudiar las cosas como se habían hecho en el siglo XVIII, empezando por el latín y el griego. Cuando yo empecé a estudiar, justo me lo perdí por un año, empezábamos a estudiar latín en el segundo curso de bachillerato, pero hasta entonces estudiaba desde el primer curso. Además de una forma, eso sí, muy posmoderna, quiero decir, un latín que nunca te explicaban nada, ni nunca te enseñaban nada. O sea, yo no soy una persona muy inteligente ni muy capaz, pero teniendo en cuenta la cantidad de años de latín que he estudiado y la cantidad de años que he estudiado francés o inglés, ¿cómo es que no sé nada de latín y por lo menos me puedo entender en francés? Incluso he sido traductor de francés cuando estudié mucho menos y bueno, y me valgo con el inglés y escribo cartas en inglés y tal. ¿Cómo puede ser? Porque naturalmente era un castigo, era una imposición de que había que volver hacia atrás. Y cuando ya si hablabas con alguien más culto y más preparado te decían, bueno, no, es que el latín en cierto modo es como una disciplina. La idea de la disciplina religiosa, quiero decir, hay que castigar a los niños desde pequeños, lo de en la letra con sangre entra, para que así se acomoden al futuro. Esta es la sociedad tradicional, donde el castigo, el maltrato, etcétera, forma parte. Es como esta gente que de pronto le meten a la cárcel porque le han pegado a sus mujeres. Y claro, no entienden nada. Dice, si esto se ha hecho siempre así. Es más, se consideraba que era obligatorio hacerlo en las sociedades tradicionales. Por eso las frases tan divertidas. Dice, oiga señora, ¿su marido le pega? Dice, bueno, lo normal. Claro, cuidado. Podíamos dejarnos llevar y decir que las sociedades tradicionales
han sido una desgracia, que los 25 millones de orales que hay en España son una rémora terrorífica que nos impiden acercarnos a Francia, Alemania, Italia, que tienen naturalmente proporcionalmente muchos menos y tal, y que nosotros ni en economía, ni en política, ni en nada podemos aspirar a estar en el primer nivel, porque esos 25 millones son una piedra que llevamos al cuello, y entonces odiarles, pero ellos son víctimas, son los más victimados de todos. Les quitamos el prestigio, les quitamos la religión, les quitamos su vida, lo que ellos le han enseñado a sus padres, le decimos que eso no vale, que la mierda, que etcétera, y les dejamos ahí, y luego nos extrañamos que voten al PP. Claro, ¿cómo no van a votar al PP? A ver, hablando de orales, ¿vosotros os imagináis que un señor que es registrador de la propiedad como Rajoy hable como habla en público y diga las cosas que dice? Dice: yo voy a hacer una economía como Dios manda. Estos son cosas. Y dices: cuidado, este señor no ha salido. No, es que es muy listo. Habla a esos 25 millones que sí entienden eso que les estás diciendo. Hay lectura de segundo, de tercer nivel, que la semiótica ha estudiado naturalmente y que la teoría de la información conoce muy bien, que son muy eficaces. Por eso cuando dicen corrupción, el PP está destruyendo la economía, la corrupción, nos está empobreciendo y tal y cual, pero el 30% de la población aún le sigue votando. Ah, claro, porque son los suyos. La gente no vota por ideología, la gente vota por un sentido de pervivencia, y votan lo que conocen. Dicen: esto será malo, pero es lo nuestro. Es la frase esa de periodística, ¿no? Este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Que es lo que hacen con los corruptos. Les ayudan. ¿Qué van a hacer? Pues es que son los suyos. ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema? Que es que en España esos 25 millones no son una desgracia, pero ¿qué pasa? Que es que nuestros posmodernos tampoco son muy modernos, son muy post, pero poco modernos, que es el PSOE, políticamente. Los grupos que ya tienen un nivel de formación, incluso universitaria y tal, siguen absolutamente hipnotizados, absolutamente encantados de todo lo que tenga que ver con la vida tradicional, con el prestigio, con el poder, con la oralidad, con el teatro, y todo lo que sea abstracción les pone enfermos. No les gusta, dicen: bueno, esto hay que hacerlo bien, vale, porque es la cultura, pero hay que hacer universidades, sí, claro, pero luego salen rojos todos y tal, peligrosos, no sé qué hacer y tal. Esto realmente, bueno, ya sabéis, Fernando VII se cargó las universidades, se cargó todo y tal, y Franco en realidad hizo casi lo mismo, porque lo que hizo fue ponerle profesores a gente que eran unos indocumentados para que no hubiera transformación, para que la gente se mantuviera en la sociedad tradicional, por mucho, aunque hubiera coches y hubiera aviones, pero que esto no. O sea, porque ¿cuál es el gran problema de todas las sociedades? Cualquier sociedad es respetable. Sociedad tradicional, sociedad patriarcal, todas tienen cosas buenas y cosas malas, y si la gente, como pasa en Estados Unidos, hay grupos que quieren vivir en el siglo XVIII, no tener luz eléctrica y tal, muy bien, respetable. Hay que aceptarlo. ¿Cuál es el problema? Que desgraciadamente estas sociedades tradicionales son fundamentalistas. No aceptan que los demás sean distintos de ellos. No aceptan que las personas se divorcien, que haya abortos y tal, porque ellos no lo quieren hacer. Y dicen: pues usted no aborte, usted no se divorcie. Ah, no, si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Y entonces viene el conflicto. Y esos conflictos, pues están, claro, ¿cuántos millones de personas han muerto en el siglo XX y en el siglo XIX por estas historias? Ahora, el siglo XX ha venido a ayudarnos a explicarles a esta gente, si es que quieren leerlo, o que cosa difícil, o quieren entenderlo, han venido a demostrar que en realidad la modernidad tenía razón en una cosa, quiero decir, toda sociedad humana está basada exclusiva y totalmente sobre la mentira. Es decir, sobre la ficción. No mentira en el sentido de decir lo contrario que se piensa, sino mentira en el sentido de ficción, de cosa inventada. La religión, la monarquía, la justicia, la economía de las sociedades tradicionales son ficciones, son discursos, si utilizamos la palabra de Derrida, naturalmente. ¿Cuál es el problema? Que en las sociedades posmodernas coexisten todos esos discursos.
los discursos tradicionales y los nuevos, los discursos científicos. Hay incluso científicos que hacen física atómica, que llegan de un momento le dicen, y entonces usted, o científicos que estudian el espacio, le dicen, ¿cree usted que encontraremos el bosón de Higgs? Realmente es el punto que ya nos conecta con Dios y tal. Yo no lo sé, pero claro, es posible, podría existir Dios. Hombre, también podrían existir los hombres de 18 cabezas, también podrían existir las mamandurrias que dice la Esperanza Aguirre, etc. Todo, el mundo de lo posible está en nuestro cerebro, por lo tanto. Entonces, insisto, por un lado, todos son discursos. El discurso de la democracia burguesa, el discurso de la ciencia, la ciencia es un discurso, como descubrimos continuamente, que establece postulados que luego se demuestra que no son ciertos o que no se pueden sostener. ¿De acuerdo? Entonces, claro, vienen los fascistas y dicen, muy bien, vale, pues entonces, como la moral es un discurso, yo me invento mi propia moral, la moral del más fuerte, y la aplico, y tengo tanto derecho como el cualquiera. Dice, no, cuidado. Todos los discursos son aceptables en su contexto, y en su contexto tienen que ser respetados, siempre que, lógicamente, no pasen de ahí. Por lo tanto, el discurso religioso es absolutamente respetable. ¿Por qué no? Si alguien disfruta con esa ficción, yo disfruto con las ficciones novelescas, con las ficciones del cine, etcétera y tal. Y me parecería muy malo que prohibieran el cine o prohibieran las novelas o las ficciones filosóficas. Pero ¿por qué los demás no tiene que ser así? Esa es la gran cuestión. Entonces, llega un momento que en los años 60 estas historias toman forma en los grupos pilotos, lógicamente, no en la sociedad, que está ya demasiado ocupada ganándose la vida, escapando de las insensateces y las estupideces que hacen los dirigentes de los distintos estados, que en el siglo XX ha sido un siglo terrorífico de cómo todos los gobiernos han estado absolutamente enloquecidos o estupidificados hasta extremos increíbles. Fijaos el caso de Alemania, el país lleno de científicos, filósofos y tal, se plantean nada menos que destruir medio mundo con tal de poner su voluntad, cuando después, como se ha demostrado, podían mandar sin tirar un tiro, como mandan ahora. Era muy poco inteligente si no se dan cuenta de eso. Entonces, cuando llegan todos esos conocimientos, llegan a un cierto nivel, los artistas de ese momento, que quieren ser de ese momento y no de otro momento, porque esto es una cosa muy curiosa, ¿sí? En el siglo XX es el único siglo donde estas cosas que están pasando se compensan en cierto modo porque tenemos la cultura de los últimos 500 años al alcance de la mano. Tenemos toda la música, incluso grabada, tenemos toda la novela que se ha escrito desde la Edad Media, incluso anteriormente, aunque en fin, no se podía llamar novela propiamente, tenemos toda la poesía, tenemos toda la pintura en los museos, hasta tal punto que uno podría ser un poeta como Garcilaso hoy día, con más eficacia o con más nivel de conocimiento que los propios poetas de la época de Garcilaso, que no le conocían apenas. Uno podía imitar perfectamente a Garcilaso, convertirle en maestro, en referencia y hacer unos magníficos sonetos. De hecho, en España eso pasó después de la Guerra Civil, cuando los garcilasistas, un grupo de poetas adictos al régimen de Franco, decidieron escribir como Garcilaso. Y lo hicieron. Y realmente los poemas estaban muy bien, pero eran como Garcilaso. Hubo otra gente que dijo, no, en mi siglo, y teniendo en cuenta el cerebro que yo tengo, que se ha producido por determinadas experiencias, tal y cual, naturalmente yo quiero ser de mi siglo. Y entonces, claro, utilizaron varias referencias. Las referencias seguras eran, las anclas eran la ciencia y las ciencias humanísticas, que tales como la semiótica, la lingüística, la antropología, etcétera, que nos explicaban cómo eran la teoría de la información, etcétera, etcétera, que a partir de los 60 ya estaban claramente edificadas. Vamos por lo tanto a utilizarla y vamos a empezar a hacer. Y es cuando nace lo que se llama el método experimental. El término experimental se había utilizado desde el siglo XVIII por distintas razones, fundamentalmente relacionado con la ciencia, pero también con la novela y con otro tipo de productos, siempre relacionados con un acercamiento del arte a la ciencia.
Ese acercamiento en el pasado era impensable, porque si el arte se refería a los sentimientos, la ciencia no tenía nada que decir a los sentimientos. Ahora bien, en el siglo XX, en tanto que se refiere ya al cerebro, el arte se dirige al cerebro, se dirige a los conceptos, ya es que tiene que decir. Y por eso aparece la experimentación. Entre eso, los primeros que funcionan y que se organizan de verdad son los poetas, que en los años 50, ya en los 40 había ejemplos, como el letrismo francés, que utilizaban la palabra letrismo cuando ellos en realidad se equivocaron. Ellos querían decir signismo, es decir, el arte de los signos, pero ellos en su nivel científico entonces confundían letra con signo. Pero bueno, por eso hay mucha gente que cuando tal dice, yo hago letrismo porque mira, utilizo letras y tal. Estos utilizaban signos, no letras. Bien, pues sobre todo es un movimiento que es el de la poesía concreta, que José Luis ha citado, que en los años 50 es un movimiento muy peculiar, que aparece al mismo tiempo en varios países. Hay gente que está tan distante como que está en Brasil o en Suiza, o en Alemania, o en Italia, que hace un tipo de poesía muy parecido, e incluso llega un momento que se ponen de acuerdo para llamarle poesía concreta, como utilizando lo que Van Desburg había dicho respecto a la pintura abstracta, cuando dijo, la pintura abstracta no se debe llamar abstracta sino concreta, porque no habla de abstracciones sino de concreciones. Quiero decir, cuando yo pongo un color rojo en un cuadro, una masa roja o un grafismo, no estoy utilizando abstracciones, estoy utilizando concreciones. Por lo tanto, en realidad la pintura abstracta se debe llamar concreta. Entonces, dentro del racionalismo pictórico, del normativismo, etcétera, etcétera, se llama pintura concreta a la de Vasarely, a la de los naturalmente los que hacen ese tipo de cosas. Entonces ellos, por relación con ese mundo, con el mundo de la lógica, de la racionalidad, intentan hacer una poesía que se sepa qué comunica, que es una de las cosas que les plantea y que la teoría de la información les permite saberlo, porque diferencian entre mensaje y comunicación. Porque una cosa es la comunicación, yo pues estoy hablando con vosotros y se está estableciendo un proceso de comunicación típico. Ahora bien, alguno de vosotros puede estar pensando en las musarañas y no haciendo caso a lo que yo digo, por lo tanto la información no le llega, es lógico. O si uno de ustedes que está aquí presente es alemán y sabe poco español, lógicamente no me va a entender porque hablo muy deprisa y utilizo conceptos de una cierta dificultad. Por lo tanto, hay comunicación, pero no hay información. Ese tipo de planteamientos permite empezar a trabajar en términos muy elementales. Los poemas concretos y originales eran muy elementales, utilizaban una sola palabra, la combinaban, etc. Y además tomando en cuenta que el poema se hace sobre la página, no sobre el espacio vacío de la oralidad, no sobre el espacio-tiempo de la oralidad, porque el poema tradicional está en el espacio oral, pero también está en el tiempo oral, y es muy importante, esa temporalidad le define. Por eso no hay poemas de mucha extensión, los que son de mucha extensión salen a pedazos y tal, porque la experiencia oral, temporal, es limitada. Entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a la página es nuestro universo, y entonces ahí es donde trabajamos. Es decir, trabajamos con la escritura en un espacio concreto, y hacemos poesía concreta. Eso se convierte en un movimiento internacional de gran repercusión. La primera globalización que ha habido, y la menos funesta, se produce en esos años 50, en que empiezan a aparecer grupos en todos los países, desarrollados y no desarrollados, incluido Sudamérica. Antes citaba José Luis a Clemente Padín, un poeta uruguayo, pero también está naturalmente Argentina, posteriormente estaba México, etcétera, etcétera, Colombia incluso. En todos estos países llega a haber este desarrollo. Además, este tipo de poesía, claro, en tanto, como decía él también, entra en un mundo que tradicionalmente estaba, claramente subdividido, en el cual todo lo que era espacio-temporal pertenecía al mundo del teatro, la poesía, etcétera. Todo lo que era espacial exclusivamente era pintura, escultura, etcétera, etcétera. Todo esto se acaba. Porque además, esta gente también coge luego esos poemas concretos y los interpreta oralmente, dando lugar, entrando en el mundo de lo que se ha llamado el arte de acción del siglo XX, que es una de las grandes aportaciones del siglo XX. El arte que se hace mediante el ejemplo, es decir, vuelven a los cínicos griegos, a las personas que pretendían enseñar con el ejemplo,
no con la palabra, o solo con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo, que eso es una tradición fuertísima del Mediterráneo, lo recuperan en el siglo XX para hacer lo que se llama el arte de acción. Entonces esta gente conecta con ese arte de acción y entonces hacen por un lado lo que es la poesía visual y el otro lado el arte de acción. Esos dos elementos son los elementos constitutivos de la posmodernidad artística del siglo XX, que han sido aceptados totalmente por la población. Si os fijáis en la televisión, cada vez que alguien hace una protesta, en realidad hace una performance. Se desnudan todos y se tiran por los suelos como si los hubieran matado, se organizan de tal forma que entonces hay elementos de tipo, digamos, discursivo, o sea, comunicativo, que están organizados para mandar un mensaje. Y naturalmente en los institutos, los chicos ahora ya a sus chicas no les hacen poemas tipo Becker, se hacen poemas visuales. Lógico, sí, porque son de su época y ellos lo entienden perfectamente. Es decir, cuando hablamos antes de la justicia y injusticia, la poesía experimental, visual, sonora, el arte de acción y tal y cual, es que a la gente común del siglo XX, del siglo XXI, no hay que explicársela, es que la entienden perfectamente. Solo que, en tanto que nosotros, por desgracia, seguimos utilizando denominaciones del pasado, pues naturalmente se da lugar a confusiones y a malentendidos. Yo recuerdo, y ya acabo, una vez hicimos una exposición en Ciudad Real, en el Museo de Ciudad Real, y entonces pusimos ahí nuestras cosas y yo estuve allí varios días, pero tenía que dar una conferencia, etcétera. Y entonces algunas veces pues no tenía mucho que hacer, iba allí a la exposición y veía como la gente veía las cosas. Luego que un día veo a una señora con varios niños, una chica joven, pero bueno, ama de casa ya y tal, que está viendo la exposición y los niños están por ahí corriendo, saltando, y ella les explica y tal. Y entonces llega un momento que yo la saludo y le digo, ¿qué tal? ¿Qué le parece esto? Y tal. Y dice, muy bien, es muy divertido, pues mire, aquí. Bueno, estaba incluso en varios idiomas, pero ella lo entendía porque lo que entendía era la parte gráfica, la parte visual. Y entonces en el curso de la conversación yo le digo, sí, claro, es que este tipo de poesía, se me queda mirando y me dice, alto, esto no es poesía. Tenía razón. No era la poesía que ella le habían dicho que era poesía y por lo tanto no lo aceptaba. Es lógico. Lo entendía perfectamente y lo podía hacer, utilizar, todo lo que quisiera. Pero no hasta el extremo de aceptar cualquier cosa, porque en su educación tradicional le habían dicho que el mundo estaba cuadriculado, que cada cual estaba en su sitio y que tal, y que no, por muy pobre que fueras tú no podías robar, porque eso no se puede hacer. Y que si el profesor te pega media docena de bofetadas y tal, pues ese profesor no pasa nada tampoco, etcétera, etcétera. Y esa su sociedad tradicional era como era y él ya la aceptaba. Pero sí lo entendía. En ese sentido, la poesía experimental y la performance son las grandes manifestaciones, las grandes aportaciones de los artistas del siglo XX. Se justifica, yo creo que se comprende, el hecho de que no tengan la consideración que tiene Picasso, naturalmente, o Miró, lógicamente, en que en el siglo XX aquí no se conoce a nadie, hay que decir, el siglo XX aquí cada uno va a lo suyo, y que en tanto que nosotros nunca hemos aceptado esos modelos tradicionales del prestigio, del poder, del reconocimiento, de que te den un premio, etcétera, 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 pues lógicamente no nos los dan. Claro, lógico. Además, ahora que se ha puesto de moda rechazarlos, como habéis visto y tal, que ahora ya ha salido muy bien Esther Ferrer, que ya sabéis que es una de las personas que ha hecho arte de acción en España. No es una pionera, como decía el periódico, ella empezó 7 u 8 años después de que se empezara a hacer arte de acción en España. Digo porque yo la conocí personalmente en San Sebastián en el año 66. Y entonces ella andaba haciendo pintura y haciendo las cositas, estaba bien, pero bueno, posteriormente empezó a hacerlo y bien, ahí está. Pues cuenta en el periódico, de una forma así disimulada y tal, pero cuenta que la llamaron del Ministerio de Cultura diciéndole, oiga, si le damos un premio lo va a rechazar. Y ella dijo, no, porque si me dan 100.000 euros yo los pillo. Y se lo dieron. Es decir, solo en ese caso, cuidado. Es decir, yo, la verdad es que estos días pensando lo de Sabal y demás, decía, claro, teniendo en cuenta mi edad, la evolución de las cosas y tal, cualquier día de esto me dan un premio de esto. ¿Qué hago? ¿Lo acepto o no? Estoy pensando que si ya todos lo rechazan, yo seguramente lo aceptaré. Porque forma parte de nuestro no. Es decir, no, puesto que todo el mundo lo rechaza, digo, no, a eso sí lo aceptaré y además diré por qué lo acepto, por supuesto, y por lo menos aprovecharé el altavoz, que significa que te den un premio, para decir lo que yo quiera decir, lógicamente, no lo que la gente espera que diga. Pero insisto,
forma parte de esto, esa es la lógica. Por otro lado, además también hay que ser justo, existen magníficos libros ya escritos por universitarios sobre estos temas. Concretamente hay un libro escrito por un chico que está en la Facultad de Comunicación de Sevilla, se llama Juan Carlos Fernández Serrato, es profesor allí, y que él hizo su carrera en Granada, y cuando estaba en Granada hizo su tesis doctoral, que luego se publicó en forma de libro, y que se llama ¿Cómo se lee un poema visual? Es un libro que tiene una categoría internacional. Es un libro que utiliza continuamente la semiótica, que avanza en los conocimientos científicos que las humanidades han permitido para comprender lo que pretendíamos hacer y lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido, sin entrar en cuestión. Algunas veces al hombre se le ve que cuando él se lo estaba escribiendo dice, cuidado, me estoy pasando, mis profesores, mis catedráticos me van a matar si digo estas cosas. Y entonces dice, por ejemplo, en un momento hace una declaración muy buena, dice, bueno, está hablando de las tipologías retóricas relacionadas con la poesía experimental y dice, bueno, mucho cuidado, la poesía experimental no ha descubierto ninguna tipología retórica, esto dejémoslo claro. Y resulta que tiene razón hasta cierto punto, porque dos de las tipologías retóricas más utilizadas por la poesía experimental, que son la tautología y la redundancia, en el conocimiento tradicional, en la filosofía tradicional, en la lógica tradicional, son consideradas tipologías huecas, vacías, sin significado. Desde el punto de vista de la lógica tradicional, si yo digo hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Siempre digo lo mismo. No hay diferencias comunicativas desde el punto de vista de la lógica, porque siempre digo la misma frase. Desde el punto de vista de la semiótica dice, no, cuidado, que aparecen otros códigos, códigos semánticos, códigos gráficos, códigos gestuales, etcétera, etcétera, y aparecen otro montón de comunicaciones. Y por lo tanto, la tautología es una tipología que ha sido cargada de nuevas formas y que ha cobrado una nueva vida cuando estaba ya arrumblada y tal, porque decían, bueno, sí, claro, la tautología existe, porque la redundancia, otra que tal. Es decir, da igual que una tautología se diga una vez que 1000 veces. Desde el punto de vista de la lógica filosófica tradicional, da igual. No tenemos nada, un aporte nuevo. Pero claro, si yo repito delante de ustedes aquí 100 veces una cosa, se produce una situación performativa tan potente, tan nueva, que les afecta. Yo tengo una serie de poemas, y entonces, para demostrárselo, voy a terminar interpretando alguno de ellos, en que se utiliza la redundancia como clave. Ahora bien, ¿qué sucede? Son poemas visuales que uno ve, y la experiencia que uno tiene con un poema visual redundante, pues hombre, es fuerte, ¿no? Esto es que se repite muchas veces. Ahora, la experiencia que tiene cuando eso se convierte en algo oral y se dice, no tiene nada que ver, es otro mundo. Entonces la redundancia, unida a la experiencia, como experiencia, es una cosa increíblemente potente. Claro, ¿qué pasa? Es que la experiencia sigue existiendo a pesar de la abstracción. El gran problema hoy día, en realidad, para todos nosotros, seamos poetas o no, y tal, es cómo compaginar nuestras experiencias directas, nuestros contactos puramente humanos, nuestras empatías y tal, con el mundo abstracto en el cual tenemos que vivir y que además queremos vivir, seguramente, porque no vamos a querer vivir. Cuidado, qué cosas, de las miles de cosas que podemos sentir, hacer, pensar y tal, tenemos que elegir. Ese es el gran asunto, y por eso son importantes aún las universidades donde la teoría y la práctica se encuentran y donde eso se puede estudiar. Entonces, voy a hacerles un par de poemas de este tipo que les comento para que ustedes tengan esa experiencia y no solo la explicación que yo tengo, a partir de la cual, si no lo conocen, difícilmente van a saber de qué estoy hablando. Represión. Represión. Represión.
Represión. Represión. Represión. Represión. Este poema, sí, la represión. Veamos esto. Para esto me tengo que salir del código de la conferencia y estar en una situación en la cual tenga un espacio, porque tiene un componente performativo, un componente de acción importante. Este es así. Deseo, 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 deseo. Este poema se titula Matrimonio. Muy bien, pues yo me uno a lo que decía José Luis y os animo a que naturalmente aprovechéis la ocasión. Yo tengo un defecto desde la infancia, y es que soy incapaz de no responder a lo que me preguntan. No me parezco nada a Rajoy. Muy bien, bueno, pues si alguien tiene, parece evidente que sí tenía cosas que decir, pero no pillar, ¿no? Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, pues adelante. Es que corréis un peligro. Si no me preguntáis, voy a seguir hablando. ¿Podríamos decir que los abstractos son los postmodernos radicales? No. Es decir, el abstracto es una persona que todo lo pone en el mundo intelectual, en el mundo de la escritura. Quiero decir, por lo tanto, lo que diferencia a un abstracto de todos los demás seres humanos es la experiencia. No sabe atarse los carbones de los zapatos. Mira, por ejemplo, Gaudí era un tío que realmente, por todos los datos que tenemos, era ya un hombre abstracto. Le atropelló un tranvía porque iba pensando en sus cálculos. Y todo el mundo en la calle gritándole oiga, y tal, el tranvía hasta que lo atropelló. No se enteró. Ese es el abstracto. El abstracto, claro, es una persona que todo está en su cabeza. Y entonces no entiende nada, no entiende que la gente que tengo yo, ¿usted por qué hace tal cosa si no lo ha pensado primero? Y le dice, pues porque me da la gana, yo qué sé, etcétera. O sea, lo peor que le puede decir a un abstracto es que no sabes. Pues entonces se lanza sobre ti, intenta enseñarte. Claro, es peligrosísimo, ¿no? Un postmoderno es el que utiliza de forma impropia los elementos de la sociedad avanzada. Es decir, utiliza el coche mal, utiliza el avión mal, utiliza la televisión mal, utiliza los libros mal, o sea, todo lo mezcla. Lo que dijo del coche. Exactamente, cogen un coche para ir de aquí ahí enfrente y tal, porque, bueno, como tengo el coche y tal, por eso, tal. Por ejemplo, el coche para un postmoderno es el ejemplo máximo de prestigio, de poder y tal, y todos quieren tener unos coches magníficos. Como, por ejemplo, a ver, ¿qué sentido tiene cambiarse cada 4 o 5 años de coche? Cuando un coche, si los estados quisieran, podía durar 50 años. Ahora más o menos se calcula que duran 20 años. ¿Por qué? Porque caballero, es un coche nuevo y tal. ¿Por qué la gente se hacía unas colas increíbles para comprarse el iPad, un último modelo? Estaban allí sin dormir, sin comer durante no sé cuántas horas para tener el último modelo. Esos son los postmodernos. Steve Jobs, el de Apple, era un poco ejemplo de postmoderno. Por eso él estaba tan preocupado con el diseño. ¿Abstracto? Bueno, es que los niveles de los postmodernos, los niveles de adaptación de los postmodernos pueden ser casi infinitos, desde el que apenas sabe leer y escribir, pero en fin, que ya se maneja y va con su coche para acá para allá y tal, hasta el científico, que de todas formas, claro, también es un científico, pero se comporta como un postmoderno. Mira, por ejemplo, y Rajoy es un postmoderno puro. ¿Por qué? Porque es un señor que, ya te digo, le gusta leer el Marca. Le preguntaron, ¿usted qué lee? ¿Qué le gusta leer? Dijo, yo leo mucho historia. Y le dijo, no sé si qué ha leído. Dice, pues últimamente he leído varias novelas de historia muy interesantes. Dice, bueno, postmoderno se cree que las novelas de historia son historia. No, la historia es una cosa, las novelas otra. Cuidado. Pues no se da cuenta. Ese es el postmoderno, ¿entendéis? Sin embargo, un abstracto es la señora Angela Merkel, que es física, especializada en física atómica, que dice, a ver,
trazo desde aquí, si obligamos a este país a bajar su déficit hasta aquí, van a morir 100.000 niños. Que mueran. ¿No tiene ningún problema? Los abstractos siempre han hecho ese papel en la historia. Un gran abstracto como Felipe II era un hombre que todo lo hacía mediante la escritura. Y no le temblaba el pulso. O Napoleón. Napoleón inventó una nueva forma una nueva estrategia y táctica militar porque era un abstracto. Inventó lo que se llama el ataque en columna. Cogía a 5 o 6.000 soldados en una fila de 12 de frente y les hacía avanzar contra el enemigo. Claro, de los 5.000, los 1.000 primeros los mataban, pero los 3.000 restantes mataban a los otros. Salvo cuando llegaron los ingleses y Wellington, que la cosa se complicó y empezaron a haber otro tipo de problemas. Pero todas las batallas las ganaron así. O sea, contar el fin justifica los medios, claramente. Sí, para un abstracto, el abstracto todo lo ve. Vamos a ver, esto que te estoy diciendo. A ver, tú eres un presidente de gobierno y dices eso. Vamos a ver, si bajamos el PIB, el Producto Interior Bruto a este nivel y tal, ¿esto qué significa? Que hay gente que la vamos a hacer pasar hambre, que hay gente que no sé qué, que hay gente que se va a suicidar, etc. Vale, ¿y esto es la sociedad? Lo decía Napoleón, decía, bueno, o sea, debemos entender que la muerte forma parte de la política, es decir, que mueran aquí 5.000 soldados y tal y ganemos una batalla, pues es absolutamente aceptable. No hay ningún problema, ese es el abstracto. Y lógicamente no, los que no se dedican a la política es los que fabricaron la bomba atómica en Estados Unidos. A pesar de lo que dijeron después, el afán de fabricar la bomba atómica les era tan atractivo, la idea científica en sí era tan rica, tan ese y tal, que dijeron, el proyecto Manhattan, ellos se daban cuenta de que estaban haciendo una barbaridad para la humanidad. Y después algunos de ellos se arrepintieron, como el que le pasó los planos a los rusos, que después los americanos lo metieron en la silla eléctrica. Fue por un problema de conciencia de lo que había sucedido, pero ellos mismos reconocían que, claro, que cómo iban a decir que no a la posibilidad de tener no sé cuántos, se calcula 100 o 200 millones de dólares de la época que utilizaron para hacer las primeras bombas atómicas. No podían, eran abstractos. Un abstracto se pierde por una idea, todo lo demás no le importa, no comer, no beber, no tener relaciones sexuales, todo eso pasa a un nivel. Y ya te digo, y en los países, cuando eso se aplica a grandes masas, a países, en este momento Angela Merkel está haciendo conscientemente, estudiadamente, una tercera guerra mundial de tipo económico para que Alemania pues sea un país no ya preponderante como es ahora, sino que tengamos que hacer lo que ellos quieran, a la hora que quieran y como quieran, y como quieran. O sea, es que no podemos decir absolutamente a nada que no. Eso Hitler lo hubiera admirado, porque es lo que quería. Otro Estado. Otro Estado. No, Hitler era un poco moderno. Sí, por ejemplo, o sea, hay datos muy llamativos de Hitler, por ejemplo, y es que era de los que decía que el tamaño sí importa. Intentó hacer un tanque tan grande que llevaba un cañón en los cañones de un acorazado y tal, que era tan grande que es que se hundía literalmente en la tierra, que era una cosa que pues, no había puentes, tuvieron que convertirlo en una especie de submarino que cuando pasaban los ríos se hundía tanto que tenían que respirar con unas cosas que ponían y tal, pero claro, tenía un problema que ya solo dijeron sus técnicos, le dijeron, no, la movilidad es la clave de los tanques, no el tamaño. Se tienen que mover lo más deprisa, o sea, cuanto más corran y más difícil que les disparen y que les den, y más disparan ellos, etcétera. Y dijo, no, ¿qué dice? Por eso se inventó el Tiger, el más conocido de los tanques, que es un invento suyo, diciendo, grande, que sea muy grande, que tenga un cañón muy grande y tal. Y por eso fue una de las razones por las cuales no entendió lo que iba a pasar, porque si hubiera sido un abstracto hubiera calculado cuál era la potencia económica e industrial de Estados Unidos y hubiera calculado que cuando entrara en Estados Unidos, sumando, se sabía quién iba a ganar la guerra. ¿Sumando qué? ¿La cantidad de...? Sumando el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que podía producir... Estados Unidos produjo, me parece, 150.000 aviones en el espacio que estuvo en guerra. 150.000 aviones. Es decir, cuando los rusos, los nazis, los ingleses y tal, tenían aproximadamente 3.000, 4.000 aviones de todo tipo. ¿Entendéis? Luego tampoco tuvo en cuenta los conceptos abstractos. Los rusos le ganaron la guerra a Hitler con cálculos abstractos.
porque hicieron el siguiente cálculo. A ver, aquí tenemos una línea que tiene, me parece, 4 o 5.000 kilómetros de largo, en la cual hay 10 millones de soldados alemanes. Muy bien, nosotros vamos a lanzar 20 millones de soldados rusos sobre un punto de la línea, sin armas. Los soldados rusos tenían un fusil por cada 4 soldados. Y rompieron los frentes, claro. O sea, llega un momento que es imposible. O sea, te caen encima. Además, matabas a tantos que los otros van trepando, llegan un momento, te caen sobre ti y te matan a mordiscos. Eran placas de soldados. Claro. No te pagaban. Esos cálculos los hubiera hecho un abstracto. Y de hecho, el Estado Mayor alemán, todos esos cálculos los tenía hechos. Pero Hitler se negó a aceptarlos. Dijo que no, estos campesinos. Y él se equivocaba también, como posmoderno, despreciaba naturalmente a la sociedad oral. Pero la sociedad oral tiene una cosa terrorífica, y es que es una sociedad, digamos, manada, donde es muy fácil engañarles con algo. Salió Stalin y dijo: la madre patria os necesita, la madre Rusia, hijos, no podéis abandonarla, la madre, y tal. Un señor que era totalmente ateo, que era antinacionalista y tal y cual. Sin embargo, cogió el discurso nacionalista, se lo vendió y se lo compraron inmediatamente. Y esta cosa. Bueno, creo que lo podemos dejar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ah, sí? A ver. No sé, alguna más, lo he encantado. ¿Alguien quería preguntar? Bueno, pues entonces ya lo son unos inteligentes posmodernos y ya está bien. Gracias. Positiva.